Y bueno, mis amigos, espero que se encuentren muy bien. Tarde pero seguro, vamos a repasar unas cositas. Y es que el fútbol español, muchachos, se encuentra sumergido en una crisis absolutamente lamentable. ¿A qué me refiero con todo esto? Es que, bueno, ayer roban al Real Madrid, el fin de semana pasado roban al Real Madrid, lo que le ha suponido o le supone en la tabla final del resultado. En cuanto a la disputa de la liga, estamos hablando de aproximadamente 3 puntos el fin de semana pasado, o por lo menos 2, y 2 este fin de semana. Estamos hablando de 5 puntos que ha perdido el Madrid por culpa del arbitraje, bueno, gran medida por culpa del arbitraje, ¿no? Y también que han estado ayudando al Barcelona de manera indigna, ¿no? Hoy ha robado el Sevilla y yo creo que hay una frase que no recuerdo quién la escuché que dice: tienen lo que se merecen, y ya les voy a decir por qué. Es más, quisiera arrancar con eso, porque aquí hay un señor que se llama, creo que del Nido se llama este hombre, si no estoy mal, que da estas declaraciones en la previa Sevilla versus Fútbol Club Barcelona de hace un momento. Creo que hay que diferenciar dos cosas: el poder modificar el estamento arbitral o algunos matices de los arbitrajes, y otra el comunicado del Real Madrid. El comunicado del Real Madrid es intolerable, es inaceptable, porque pone en tela de juicio la honorabilidad de la competición y la honradez de los árbitros, y nosotros debemos, el mundo del fútbol, denunciar tanto públicamente como ante los juzgados un comunicado que atenta contra la integridad del fútbol. Pero lo peor de todo es que no nos llama la atención. Real Madrid lleva, a través de Real Madrid Televisión y a través de diferentes prácticas, intentando destruir el fútbol español, y nosotros no podemos tolerar que un club de la categoría del Real Madrid intente destruirnos. Y aprovecho para soltar dos ideas. En primer lugar, dar nuestro apoyo incondicional a los árbitros. No vamos a tolerar que se ponga en tela de juicio, como digo, su honorabilidad, y que además se señale delante de todo el público. Lo que quieren es presionarlo para que no piten con libertad. Y en segundo lugar, me llama mucho la atención la postura del Fútbol Club Barcelona, que si no se han manifestado públicamente que están de acuerdo en que los árbitros perjudican al Real Madrid, de verdad el Fútbol Club Barcelona, por recoger las migajas que le caen al Real Madrid, le merece la pena admitir este tipo de conducta. Yo los invito, como siempre, a que lideren el fútbol español y que no intenten destruirlo. Bueno, que no intenten destruir el fútbol español, yo creo que es demasiado tarde. Creo que el fútbol español está en un ejercicio de autodestrucción. Encima utiliza esa manipulación absolutamente penosa y lamentable, en la que básicamente dice que el Fútbol Club Barcelona está de acuerdo, o sea, buscando presionar a esta gentuza, que bueno, realmente es que al Madrid no le hace falta ni le interesa que personajes como el Fútbol Club Barcelona pues básicamente demuestren su apoyo de alguna u otra manera en este sentido. No es tan sencillo como algo que leí en ese tweet: o estás con el Real Madrid o estás con gente de este tipo, que curiosamente en horas previas a lo que pasó con el Fútbol Club Barcelona, que me refiero a esto que vamos a ver en breve, y es que mira, ocurrieron dos cosas lamentables: un penalti de Chesney que no pitaron, no parece que tocar el balón, y ocurre este también que bueno, ya nos están vendiendo. Y mucha atención, muchachos, mira cómo Koundé le pone la mano en la espalda y empieza básicamente a empujarlo. Es que el empujón se ve total y absoluto. Se pueden percatar ahí, aunque a Fermín tapa un poco la jugada. Incluso es llamativo porque, a ver, si este hombre coge el balón, se quedaba solo frente al portero. ¿Ustedes creen que el futbolista del Sevilla iba a preferir buscar un penalti, que había una probabilidad, como terminó sucediendo, de que no se lo pitaran porque era el Barça, a quedarse solo frente al portero, porque evidentemente le gana la posición? Y Koundé le pone la mano en la espalda empujándole. Puede que haya gente que diga que es insuficiente, a mí me parece que es un empujón, además de que básicamente este hombre ha ido directamente a empujarlo sin ninguna particularidad para disputar el balón. Aquí va a cambiar un poco la imagen. Aquí es donde creo que se ve un poco más claro, tal vez en la otra imagen ya lo vamos a intentar colocar, muchachos, pero es que es una vergüenza absoluta, y aquí lo vamos a poder ver, percibir. Aquí se puede ver que el jugador del Sevilla se quedaba solo frente al portero, Koundé le empuja y pues básicamente le derriba de manera... Aquí creo que también se ve bastante, vamos a ver, esperen que aquí la pantalla está un poco mal cuadrada, y es lo que voy a intentar hacer. Voy a cuadrarle un poquito más hacia la derecha y darle un poquito más de visualización hacia este lado, porque la verdad es que está quedando un poco tapada. Pero sí, chicos, o sea, es absolutamente lamentable lo que voy a mostrarles aquí, para que vean más o menos. Y yo creo que la frase "tienen lo que se merecen" bien a la perfección, porque bueno, hablando de esas estupideces, mira, el Barça robándolos como siempre, o como casi siempre, por decir una cosa. Ahí se ve claramente el empujón, vean el cursor. Y bueno, básicamente es lo que ha sucedido. El futbolista del Sevilla se quedaba con una posibilidad de rematar. Incluso se ve cómo le toma el brazo. O sea, es que es una vergüenza absoluta y total. Pero bueno, chicos, como les decía, cada quien tiene lo que se merece. Es escandaloso. Y que este hombre haya salido a dar esas declaraciones, me parece que viene como anillo al dedo el escándalo y el robo que le han perpetrado en este caso, ¿no? Vamos a colocar ahora algo de Gudel,
que es un futbolista del Sevilla que ha dado su opinión al respecto de esto. A mí nunca me gusta hablar mucho de los árbitros, pero yo creo que en esta ocasión, donde yo estaba también bastante cerca, ahora después del partido he visto la mano de Koundé empujando, aunque sea un poco, y desequilibrando a Sow. Para mí, por lo menos, tiene que verlo. Para mí es un penalti bastante claro. Chicos, ¿qué quieren que les diga? Es que es claro y evidente que cualquier persona, además de que hubo otro penalti que tampoco salió básicamente cobrable, para mí es una situación más que evidente, ¿no? Pero repito, chicos, esta gentuza del Sevilla son uno de esos equipos que siempre está poniéndole el culo al Barça. Y creo que la frase "tienen lo que se merece", les viene como anillo al dedo. Quiero que presten mucha atención a esto porque este hombre de la narración de Movistar, creo que trabaja este hombre, es parte, muchachos, o sea, los medios de comunicación, cracks, les voy a decir de una vez por todas, son parte fundamental de lo que sucede día y noche, o día sí y día también en el fútbol español. ¿Por qué les estoy diciendo eso? Porque van a percibir básicamente cómo manipulan las cosas a conveniencia, sobre todo a conveniencia de equipos como el Barcelona, que bueno, ya sabemos más o menos por dónde iría la cosa, ¿no? Esperen, esto no sé por qué se me ha descuadrado tanto últimamente, pero bueno, ahí vamos a intentar cuadrarlo un poco. Yo creo que ahí debería cuadrar perfectamente. Y sí, chiquillos, o sea, es una pena absoluta y total. Bueno, no termina de cuadrar, pero ya yo terminaré de cuadrarlo en otro momento para no distraerlos más. Vamos a darle play a esto para que vean más o menos cómo funciona. Yo creo que esta gente es parte esencial de estos robos. Esa jugada de mala suerte, ¿no? Porque mala suerte. Él solo pierde pie, se resbala y al resbalarse y doblarse el tobillo, además para remate termina debajo del pie de Koundé. A ver, chicos, esto para que tengan una idea más o menos sucedió en el partido de la Supercopa que gana el Barça por goleada del Real Madrid. No digo que esto haya justificado la derrota, no, pero para que vean cómo funciona. Que básicamente tiene mala suerte porque se resbala y básicamente el pie de Mbappé termina metiéndose debajo del de Koundé. No hablan de un pisotón que pudo haber sido señalado como una posible expulsión. Es que sin los medios de comunicación y sin equipos como el Sevilla que hicieron ese papel tan lamentable como el del tal del Nido que acabamos de escuchar, no sería posible que el Barça hiciera lo que hace diariamente, que es una vergüenza absoluta y total. Vamos a cerrar con esto de Cristina Uncle, que según estoy leyendo es una experta arbitral del CBS analizando el penalti señalado ayer a Tchouaméni. Y es que parece llamativo de verdad cómo lo tienen en la mira totalmente al fútbol español bajo sospecha increíble de corrupción. Cristina Uncle is here. Cristina, Grella said you can't even make the argument that this is a penalty. Where do you fall on it all? I'm not going to fight with Gurla on this one because I agree. Now, I know last week I lost you guys all with the decision and the call when we talk about football understanding and how there's the gray areas in this game and what is and isn't a penalty here. I agree with Tony on this in the sense of, football doesn't expect this to be a penalty. Is there a contact or a slight contact on this play? The answer is yes. But does football expect, does it want it? And do we want this as a penalty? The answer is no. The referee's decision on the field should always be left alone in this play, and because the ball is already far gone move, the contact is minimal. Not every touch is a penalty. So the VAR recommendation here was improper. There's the first error, and then the referee's acceptance of the VAR's recommendation. It should have been, he actually should have, respectfully declined it. I could see how the referee felt like his arms were kind of handcuffed in the scenario because he saw the contact, but football doesn't expect this to be a penalty, let alone we're not looking for this to be a penalty in the VAR booth. A ver, chicos, ¿yo qué quieren que les diga? Es una vergüenza que tenga que salir un montón de gente de afuera, en general, a señalar con el dedo al fútbol español y la manera en la que se está perjudicando al Real Madrid. Es que la pasada semana Kylian Mbappé recibió una falta absolutamente bestial en la que, ha quedado señalado muchísima gente, entre ellos el fútbol español en general. Y como les decía, es una vergüenza que haya gente que tenga que venir a salir a decir esto, pues, porque les parece brutalmente exagerado y escandaloso ver cómo se está exagerando absolutamente todo para perjudicar al Real Madrid. Por cierto, en estas jugadas de esta gente, de lo que pasó hoy con el Barça, el VAR fue que ni siquiera ha entrado. Y bueno, vamos a ver si nos encontramos con algo del tal del Nido
al finalizar el partido. Como les digo, muchachos, aquí hay que seguir haciendo una batalla, hay que seguir haciendo una guerra. Hay que seguir demostrando que estamos aquí más vivos que nunca y que vamos a pelear para que se deje de robar de la manera tan descarada en la que se viene haciendo con el Madrid durante muchísimo tiempo. Y yo, bueno, voy a seguir haciendo videos, les guste o no, tenga visitas o no tenga visitas, aquí vamos a seguir. De momento, saber sus opiniones allá en los comentarios. Déjenme su like, su suscripción y lo de siempre. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.